fisiológica, en caso de no tener ninguna de estas situaciones que estábamos hablando, entonces debemos pensar en un trastorno motor, y la manometría del esófago es el método que nos permite clasificar adecuadamente lo que son los trastornos motores del esófago, que es lo que vamos a pasar a ver. De tal forma que lo que dijimos hasta ahora es que la disfagia esofágica, más allá de la anamnesis, para poder diagnosticar si esto es orgánico o funcional, y el examen físico, los estudios radiológicos y la endoscopía nos va a permitir determinar si el paciente tiene o no una lesión estructural. Recordemos que cuando no hay una lesión estructural debemos siempre evaluar la esofagitis eosinofílica, que es algo que está incrementándose su incidencia en forma significativa en todo el mundo y en el país también, que eso se diagnostica con biopsias incluso cuando la apariencia endoscópica es normal. Y de ser todo esto normal, entonces la manometría del esófago es la que nos va a permitir establecer cuál de los trastornos motores del esófago tiene nuestro paciente. Y por el otro lado, cuando la disfagia es orofaringia, la videodeglución es la que nos va a permitir evaluar cuál es la alteración que tiene el paciente, si esto es un problema de la función que se puede rehabilitar, hacer algún tipo de feedback o algún tipo de maniobra, o en su defecto tiene una barra en el cricofaringeo que tenga que ser resuelto a través de una miotomía. Y cuando tenemos que evaluar la parte orgánica o estructural de esta región, la laringoscopía realizada por un otorrinolaringólogo es el mejor método de diagnóstico. Y cuando hacemos entonces la manometría o el método que utilicemos para medir la motilidad esofágica, debemos tener en cuenta que existen una serie de desafíos fisiológicos que son los siguientes. La primera es que la faringe, el esfínter esofágico superior y el esófago proximal se van a contraer mucho más enérgicamente que el esófago distal y el esfínter esofágico inferior. El segundo es que ambos esfínteres tienen una marcada asimetría radial con una anatomía única en el caso del esfínter esofágico superior y sobrepuesto a la crura diafragmática integrada a la misma en el caso del esfínter esofágico inferior. Y el tercero es que el esófago se mueve durante la deglución debido a la elevación del esfínter esofágico inferior por la musculatura faríngea y la contracción del músculo longitudinal durante la peristalsis. Todos estos desafíos tienen que ser resueltos con la mejor herramienta disponible. En ese sentido, hay dos tipos de manometría. Una es la estándar o convencional, que es la que tenemos en este slide, donde vemos arriba las contracciones del esófago, que es la peristalsis del cuerpo del esófago, que se produce en forma secuencial en los distintos canales, y en la parte inferior vemos la relajación del esfínter, cuya presión cae a la línea de base en el momento final de la deglución. Esta es la información que nos permite obtener la manometría convencional. Por otro lado, existe actualmente otro tipo de manometría, que es la manometría de alta resolución, que nos permite evaluar en forma continua todo el esófago y en condiciones isobáricas, es decir, con presiones iguales entre los sensores, que son representados mediante gráficos de color, como vamos a ver. Para eso se utiliza esta sonda que está arriba, que tiene 36 sensores de presión y 16 de impedancia. Estas sensores de presión están con una distancia de cada 1 centímetro, o sea que todo el esófago se puede ver simultáneamente. Y esta información de presiones se reporta a un software que integra estas presiones en plots topográficos integrados por distintos colores. Acá podemos ver claramente a la derecha una barra que va con distintas presiones, desde el celeste, que son las presiones más bajas, amarillo, naranja, rojo y más oscuro, de tal forma que las distintas presiones tienen distintas representaciones en color. Esto nos permite, a través de un software especial, integrar esto en un plot topográficos que representan esta estructura, donde vemos arriba el esfínter esofágico superior y la relajación cuando toma el color más celeste, la contracción de la faringe, la peristalsis, la primera parte es la de músculo estriado, en la parte proximal del esófago. En el medio no hay ningún tipo de actividad, que es la zona de transición, donde hay músculo liso y estriado, y después los 2/3 inferiores del esófago, que es lo que da la peristalsis,
del músculo liso, que es la parte distal. Esto termina en el esfínter esofágico inferior, que se relaja adecuadamente cuando está funcionando en forma apropiada, y separado en este caso tenemos la crura diafragmática, que también la podemos ver en forma integrada o desintegrada, como en este caso, pero podemos identificar las dos estructuras que componen la unión gastroesofágica. Esfínter esofágico inferior, que en condiciones normales se debe relajar adecuadamente, y la crura diafragmática, que puede estar integrada al esfínter o desintegrada, como en este caso. Hay tres herramientas que nos permiten realizar una adecuada valoración de la motilidad esofágica en la manometría de alta resolución. La primera de ellas es la presión de relajación integrada, que es una ventana que existe desde que se relaja el esfínter esofágico superior hasta la parte en que se encuentra la intersección de la onda peristáltica, o los 10 segundos posteriores a esta relajación en caso de que no haya una secuencia peristáltica. Esta presión de relajación integrada o IRP es la que significa la apertura de la unión gastroesofágica, la cual se encuentra afectada en entidades tales como la calasia y otros trastornos motores del esófago, como vamos a ver. La segunda herramienta es la contracción del músculo esofágico, que es el DCI o contracción distal integrada. Esto mide toda la fuerza de contracción del músculo esofágico, valorando tanto el nivel como el patrón de contracción de dicho músculo. Y por último, la latencia distal, que es una zona que va de una línea desde la relajación del esfínter esofágico superior hasta la parte más distal de la onda peristáltica, que es la que figura en el slide como CDP, que es el punto de desaceleración del esófago. Este punto de desaceleración es un aporte interesante que ha traído la manometría de alta resolución, porque hoy sabemos que el esófago tubular llega hasta ese punto, y lo que existe debajo de ese punto hasta la unión gastroesofágica es la apertura del infundíbulo, que no tiene nada que ver con el esófago tubular y que puede traer confusiones en las clasificaciones de los trastornos motores. Esta región denominada latencia distal, lo que está midiendo es la relajación del músculo esofágico, que es lo que decíamos inicialmente cuando empezamos la charla, que el esófago, para contraerse inicialmente se relaja, y eso está dado por la relajación de este sistema ganglionar inhibitorio, producto de la liberación de óxido nítrico y de péptido intestinal vasoactivo. Acá podemos ver claramente cómo esta latencia distal cuantifica la integridad de este sistema ganglionar inhibitorio, y es la que está alterada en algunas entidades, como por ejemplo el espasmo esofágico distal. Y lo más interesante que tiene este slide es saber que a través de esta metodología se pudo establecer que la motilidad del esófago llega hasta ese punto que dice CDP, que es el punto de desaceleración. Cuando se hacen estudios radiológicos simultáneamente, vemos la B invertida, que es la que identifica la motilidad del esófago, que termina en ese punto, y a partir de ahí hay ese formato más de media luna, que es lo que tiene que ver con la ámpula frénica, que no es esófago propiamente dicho. O sea que la motilidad del esófago llega hasta ese punto de desaceleración, cosa que con la manometría tradicional el punto inferior incluye tanto el esófago tubular como la ámpula frénica. Acá vemos la unión gastroesofágica estructuralmente, donde vemos que además del esfínter esofágico inferior, como decíamos anteriormente, tenemos también la crura diafragmática, que habitualmente actúan al unísono como mecanismo antirreflujo, y las fibras Sling de la unión gastroesofágica, que también conforman toda esta estructura de contención del reflujo, barrera antirreflujo, que es importante tanto con esta barrera antirreflujo como su apertura durante el proceso de la deglución. Acá vemos una manometría tradicional con falta de peristaltismo en toda la parte superior del esófago. En la parte inferior, como está consignado, vemos que la presión del esfínter esofágico inferior, cuando se produce
produce el trago no llega a relajarse totalmente y llegar a la línea de base, sino que queda un residual, un nadir mayor de 8 milímetros de mercurio, y bueno, eso junto con la falta de peristaltismo del esófago hablan claramente de una acalasia del esófago. Con la manometría de alta resolución decíamos que podemos hacer una evaluación integral de toda la motilidad del esófago. Y esto es muy importante porque la parte inferior, la relajación o apertura de la unión gastroesofágica, es a partir de lo cual se van a clasificar todos los trastornos motores del esófago. Y es muy interesante saber que cuando el paciente traga líquido o algún alimento, el esfínter esofágico inferior puede ser desplazado del lugar por acortamiento del músculo longitudinal, de tal forma que este acortamiento lleva al esfínter en sentido proximal hasta 5 centímetros por encima de la unión gastroesofágica, y podemos tener una pseudo relajación si estamos utilizando una manometría convencional. En cambio, con la manometría de alta resolución, al estar midiendo toda esta ventana de relajación, como decíamos anteriormente, es mucho más apropiada, tenemos menor tasa de fracasos o de pseudo relajaciones, de poder tener falsos negativos en esta relajación, justamente porque la cercanía de estos sensores cada 1 centímetro nos permite valorar toda la apertura de la unión gastroesofágica al unísono. Y esto tiene consecuencias muy importantes porque mejora la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico de acalasia y otros trastornos que involucran una alteración en la relajación de esta zona de alta presión. Fíjense que con la manometría convencional podemos tener un error de falsos negativos entre el 30 y casi el 50%, mientras que con la ventana esta de relajación de la manometría de alta resolución, esa tasa es solamente del 3%, teniendo una sensibilidad del 97-98%, de tal forma que nos disminuye el riesgo de tener falsos negativos y un error diagnóstico en el trastorno motor del esófago, razón por la cual se propone que este método, la manometría de alta resolución para los trastornos de la deglución, es significativamente mejor que la manometría tradicional. La otra cuestión es que la manometría nos permite también desde unión gastroesofágica ver cómo está conformada esta unión. En el tipo 1, el esfínter esofágico inferior, que es lo que está consignado como LES, está integrado a la cúpula diafragmática, y en los demás hay una separación entre el esfínter esofágico inferior y la crura, es decir, que no actúan al unísono, separados por menos de 2 centímetros en la tipo 2 y con el concepto de hernia de 3 y hasta 4 centímetros en la tipo 3A y 3B. Entonces vamos a ver algunas de las entidades de los trastornos motores. La más conocida, la más frecuente, es la acalasia. Es una enfermedad inflamatoria de etiología desconocida que produce aperistalsis del esófago y fallas en la relajación del esfínter esofágico inferior. Todo esto está vinculado a la pérdida de neuronas inhibitorias nitrérgicas por el plexo mioentérico esofágico. Eso es la acalasia, que es una entidad de causa desconocida, pero recordemos que hay una entidad indiferenciable de la misma, que es el esófago chagásico, que tiene las mismas características, pero es de causa conocida por un parásito perfectamente conocido y que habita zonas endémicas. La incidencia, como vemos, es baja. La edad de producción, de aparición de la enfermedad es entre los 25 y los 60 años, con una relación hombre-mujer idéntica. La etiología es desconocida y la duración desde que se comienza la enfermedad hasta que se hace el diagnóstico es aproximadamente de 2 años. Y desde el punto de vista fisiopatológico, lo que se produce son pérdidas de neuronas inhibitorias postganglionares, con lo cual hay una alteración de la inhibición de glutoria, producto de la ausencia de óxido nítrico, lo cual induce aperistalsis y alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior por incremento de la presión basal, producto de una prevalencia del sistema colinérgico estimulatorio. De tal forma que si vemos a la izquierda que un paciente normal tiene fibras vagales preganglionares,
y postganglionares, que son las preganglionares, perdón, que son excitatorias, y las postganglionares excitatorias con sistema colinérgico e inhibitorio con sistema dióxido nítrico. En la calasia este sistema no está presente, tiene solamente el sistema excitatorio sobre el músculo liso y carece del sistema inhibitorio, ya que hay un déficit del óxido nítrico producido por los plexos miantéricos, de tal forma que la relajación del esófago y la relajación del esfínter esofágico inferior es lo que está ausente, prevaleciendo entonces el sistema estimulatorio colinar. La teoría unificada es que a partir de un insulto inicial, que podría ser viral, es una de las hipótesis, en pacientes genéticamente susceptibles se produce una inflamación del plexo miantérico y una destrucción de estas neuronas inhibitorias. Puede haber anticuerpos antimentéricos que también produzcan esta destrucción, y todo esto produce o da como consecuencia la acalasia, que recordemos la falta de actividad peristáltica del esófago con una falta de relajación completa o ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Desde el punto de vista diagnóstico hay un síndrome clínico que sería el de una disfagia funcional, como vimos al principio, un esofagograma que dará un síndrome característico, como ya hablamos anteriormente, y una endoscopía que nos va a servir para valorar si hay resalto, por ejemplo, y cómo está el esófago, si hay alguna alteración mucosal, consecuencia de lo mismo, de la falta de vaciamiento del órgano, pero también para excluir la pseudoacalasia tumoral. Hay tumores que pueden ser incluso algunos submucosos, que pueden dar un cuadro indiferenciable de una acalasia normal, habitual, si hacemos una manometría convencional o de alta resolución, y al hacer la endoscopía veremos que se trata de un tumor que produce una pseudoacalasia. Así que esto lo tenemos que valorar adecuadamente. Además, la acalasia, recordemos que es una entidad preneoplásica, así que podría una acalasia complicarse con una lesión tumoral. La radiografía simple de tórax es algo que se puede pedir para ver si hay alguna complicación pulmonar como consecuencia de la falta de vaciamiento del órgano, y la manometría es el método de elección que nos va a permitir clasificar los trastornos motores del esófago. Estos dan síntomas de disfagia en el 82 a 100% de los casos, pero fíjense que regurgitaciones y pirosis tienen en un porcentual bastante importante, que excede el 50%, de tal forma que muchas veces los pacientes se habitúan a tener esta dificultad para tragar y ya se acostumbran, no la sienten mucho, y lo que refieren más es tener regurgitación y pirosis, y puede confundirse con reflujo. Es por eso que cuando un reflujo no respondedor o un reflujo que vamos a hacer una terapéutica quirúrgica, siempre debemos hacer una manometría para excluir esta situación clínica, porque si no terminamos confundiendo dos enfermedades que son justamente contrapuestas. El dolor de pecho es otro síntoma que puede verse en el 17 a 95% de los casos, y producto de esta alteración en el vaciamiento del esófago puede haber halitosis o complicaciones neumonológicas como anemia. Acá vemos un infiltrado parenquimatoso bilateral en un paciente con acalasia, la ausencia de cámara gástrica y un ensanchamiento del mediastino producto del megaesófago. La clasificación radiológica del esofagograma a través de esta de Resano-Malenchini es fundamental, porque esto nos permite saber qué estadio evolutivo tiene la enfermedad, qué grado de enfermedad. El grado 1 es cuando no está dilatado el órgano, el grado 2 cuando hay dilatación pero de un diámetro menor a 4 centímetros, el grado 3 cuando el diámetro de la dilatación del megaesófago oscila entre 4 y 8 centímetros y existe la presencia de una rodilla supradiafragmática, y el grado 4 ya es con dólico megaesófago y diámetros esofágicos superiores a 8 centímetros y tiene más de una rodilla supradiafragmática y supraaórtica. En este caso vemos una radiología a la izquierda de una acalasia tipo grado 1 sin megaesófago, a la derecha la evolución en un periodo de 2 años del mismo paciente de una acalasia grado 2. A la izquierda en esta diapositiva vemos una acalasia grado
supradiafragmática. Cuando llegamos a esta situación clínica de grado 4, ya la miotomía y las cirugías plásticas no tienen ningún tipo de efecto, de tal forma que la esofaguectomía sería la única alternativa. Hay que tratar de no llegar a este grado evolutivo, y toda esta situación la podemos valorar adecuadamente a través de un apropiado estudio radiológico. Acá vemos una manometría tradicional, como dijimos anteriormente, una radiología estándar, donde hay una falta de peristaltismo del esófago y una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, como ya habíamos visto previamente. Con la manometría de alta resolución, además de ver la unión esta gastroesofágica, la apertura con el IRP, como habíamos dicho anteriormente, de acuerdo al nivel de presurización, podemos ver tres subtipos de acalasia. La tipo 1, que tiene bajos valores intermedios de panpresurización en la tipo 2, y la tipo 3, que es la tipo espástica, con valores significativamente mayores. Estos tres subtipos de acalasia, que no tienen nada que ver con los grados que habíamos visto anteriormente radiológicos, es muy importante porque son enfermedades con distinto pronóstico y distintas normas de manejo. De tal forma que acá podemos ver una manometría de alta resolución, donde en la parte inferior vemos que el esfínter, la unión gastroesofágica, perdón, no se abre, que el IRP está alterado, está prolongado, y que las presiones son bien del color celeste, son presiones muy bajas, como vemos en el gráfico de barras de la derecha, y eso se trata de una acalasia con muy bajas presiones, ausentes o mínimas, que es la acalasia tipo 1, que es justamente la que por esta ausencia de presiones o presiones bajas tiende a dilatarse más que las demás. En este otro caso vemos una ausencia de la apertura de la unión gastroesofágica en la parte inferior, y vemos una contracción al unísono de toda la actividad peristáltica, ya que no es peristáltica la onda deglutoria, pero vemos que las presiones son intermedias, son presiones más importantes, una panpresurización de todo el órgano, y esto es típico de una acalasia tipo 2 que tienen dilataciones mínimas, se dilatan menos, y por suerte es la forma más frecuente o el subtipo más frecuente de acalasia. Y la tipo 3, como vemos acá, tiene la ausencia de relajación en la parte inferior, el IRP está alterado como las anteriores, pero vemos que las presiones son bien altas, son presiones altas de una onda no peristáltica en el tercio inferior, que coexiste con aquella radiología más rizada, más desordenada, que traduce un trastorno espástico, y es lo que se denomina acalasia espástica o tipo 3. Es importante porque Pandolfini y ya otros investigadores lograron evaluar una serie de pacientes, donde vemos que estos 1000 pacientes consecutivos, la forma más frecuente de acalasia es la tipo 2. Y los tratamientos disponibles para estas acalasias son los tratamientos farmacológicos, que son por un tiempo, no son definitivos, como la administración de nitritos o bloqueantes cálcicos, fundamentalmente la nifedipina o el diltiazem. Tratamientos endoscópicos no definitivos, transitorios, como la toxina botulínica, que solamente se utiliza en pacientes con comorbilidades o pacientes muy añosos, que no se pueda usar una terapéutica definitiva por el riesgo y que se le puede inducir al paciente a través de una de las terapéuticas definitivas. Y después, dentro de las definitivas endoscópicas, tenemos la dilatación forzada y un nuevo método, que es la miotomía endoscópica peroral, que es muy interesante, sobre todo en las acalasias tipo 3, como vamos a ver, y los tratamientos quirúrgicos, que actualmente se hace por vía laparoscópica, que es la miotomía con hemifunduplicatura. Acá vemos las respuestas a las intervenciones terapéuticas. Fíjense qué interesante, por la respuesta global de la tipo 1 a distintos tipos al tratamiento global, perdón, la respuesta global es del 56%. Y la mejor alternativa es la cirugía, o sea que estos pacientes tienen una respuesta intermedia, son todos quirúrgicos. La tipo 2 es la que mejor respuesta tiene una respuesta global del 96%,
y puede hacerse una dilatación o una cirugía según de lo que dispongamos, salvo que sea un paciente joven, que siempre la cirugía es mejor, podemos utilizar uno u otro tipo de acuerdo a la experiencia que tengamos con los métodos. En cambio, la tipo 3 es la que tiene peores resultados globales, 29%, y acá sí en la tipo espástica, la miotomía endoscópica, si disponemos de la misma, es la mejor forma de tratar a estos pacientes, ya que esto corta las fibras circulares de tal forma que reduce el espasmo y es la mejor alternativa, mejor que la cirugía, cuando el paciente se queja de dolor de pecho no cardiogénico. La otra alternativa en cuanto a tipos de trastornos motores es que tengamos una buena peristalsis del esófago, como podemos ver acá en este slide, pero que la unión gastroesofágica no se abre en ningún momento, que tiene un IRP mayor de 15 milímetros de mercurio y tiene una elevada presión dentro del bolo por encima de esta zona de la unión gastroesofágica. Eso se llama obstrucción funcional al flujo de salida de la unión gastroesofágica y puede estar dada por una obstrucción mecánica dada por una hernia hiatal voluminosa, por una esofagitis eosinofílica que también tenga el mismo mecanismo, por una infiltración maligna que no permita una buena apertura de la unión gastroesofágica, de tal forma que en estas situaciones siempre tenemos que completar con algún otro estudio, como por ejemplo una ecoendoscopía, si disponemos de la misma, o algún estudio tomográfico. Si no encontramos ninguna de estas situaciones clínicas, se trata entonces de una variante de atalasia con peristalsis preservada que habitualmente en el tiempo también la van a alterar, pero que en el momento que encontramos la entidad solamente tiene una alteración de la unión gastroesofágica y estos pacientes deben ser tratados en consecuencia como si fuera una atalasia tradicional.